Hola gente creativa, espero que todos se encuentren muy bien, como siempre. Este es un proyecto que nos habían estado solicitando algunos de nuestros suscriptores. Entonces aquí ya elaboré con un diseño original para que ustedes lo disfruten. Así que los invito a que no se pierdan nada de este video y me acompañen hasta el final. Amigos, lo primero que vamos a hacer para este proyecto es sacar una base en cartón. Vamos a cortar dos piezas. Estas van a ser de 23 centímetros por 28. ¿Listo? También vamos a cortar unas tiras de 2 centímetros por 17. De esta vamos a cortar dos de este tamaño y otras dos de 20 centímetros por 2 centímetros. ¿Listo? Entonces con estas piezas así lo que vamos a hacer ahora es unirlas. Para unirlas vamos a utilizar pegamento blanco. Entonces, como yo siempre les muestro, podemos aplicar una capa del pegamento blanco, puede ser en el centro. Es un ejemplo acá para que ustedes vean. Y podemos aplicar otro así en el extremo. Va a quedar con una fijación adicional. Miren amigos, pues aquí vamos a tener esta pieza unida y secándose, uniéndose más con el pegamento blanco. Lo mismo vamos a hacer con esta pieza. Entonces vamos a aplicar el pegamento blanco y hacia los bordes de pronto vamos a aplicar la silicona y le damos una buena fijación. Después de haber pegado ya estas piezas, entonces las fijamos a la base. Entonces la pieza de 20 centímetros la vamos a colocar en esta parte, en este lado, y la de 17 aquí. Esto así corridas hacia un lado de la base. Ahora lo que vamos a hacer es tomar estuco, el estuco que ya tenemos listo, y vamos a aplicar esto. Entonces para esto me va a ayudar de una espátula, de un pincel. Vamos a necesitar un palito de brocheta y una espuma para ir retirando. Listo. Entonces primero vamos a aplicar en esta parte de arriba, vamos a cubrir todo esto. Entonces, tratando de cubrir todos los agujeros que tiene el cartón. Esto vamos a aplicar en toda esta parte, vamos a aplicar en el suelo también. Entonces abundantemente, puede ser con la espátula o el pincel, como ustedes se sientan más cómodos. Entonces en esta parte vamos a utilizar el palito de brocheta para tallar el suelo. Les voy a mostrar en forma rápida qué vamos a hacer. Así. En esta parte, tanto en el muro como en esta parte, vamos a hacer un camino de rocas. ¿Listo? Entonces más o menos ya les digo que ancho, puede ser unos 5 centímetros más o menos. Vamos a tratar de hacer un camino. Con la espuma, un trapito húmedo, vamos retirando. Si quieren pueden aplicar más cantidad, ¿ya? Aquí también vamos a aplicarlo todo, pero entonces es una muestra de lo que vamos a hacer. Desde aquí vamos a tratar de sacar una forma de un suelo como si estuviera hecho con piedras. Vamos retirando, así como lo he hecho en otros proyectos. Es un camino de rocas. Las podemos ir sacando así, que no nos queden tan parejas, tan iguales. Entonces así de esta manera vamos a ir sacando todo este camino. Bueno, de esta forma vamos a hacer esto. También lo vamos a hacer aquí en la parte de arriba, pero entonces aplicamos, dejamos que él se absorba un poco aquí por lo que tiene agujeros. Después aplicamos otra capa y ahí sí
podemos comenzar a tallar también en esta parte. ¿Listo? También vamos a hacer el mismo tallado en esta parte del muro, pero entonces primero en esta posición, ya después de que seque un poco podemos ladear, aplicar y comenzar a hacer ese tallado en este muro, en este, y el resto pues aquí vamos a sacar una forma de, aquí vamos a continuar el camino y lo vamos a mandar para este lado. Amigos, quería mostrarles un poco más del procedimiento. Entonces empezamos con esta parte de acá, la vamos a hacer por secciones para que no se nos seque muy rápido el estuco. Listo, entonces vamos a hacer primero esta sección, después esta y después terminamos en esta. Esta era la forma que les estaba diciendo que debemos hacer. Aquí en el centro pues aplicamos y podemos motearlo un poco con el pincel. Listo, a darle aquí otra textura. Pero entonces acá adentro estamos haciendo todo el tallado de rocas. Entonces lo vamos haciendo así por secciones como les acabo de mencionar. Y ya después de tener esta parte continuamos con el muro. Listo, y así queda ya estucada totalmente la pieza, la base. Así por los lados hacemos el tallado en el muro, por la parte de arriba, por la parte de los lados. Y ahora lo que queda es dejarla secar. Entonces normalmente esto yo lo dejo de un día para otro. Y ahora vamos a trabajar mientras se seca en otra pieza. Entonces para esta voy a utilizar un trozo de Porexpan, un trozo pequeño. Este lo voy a usar de 2 centímetros de ancho, de calibre, perdón. Y de esta vamos a sacar 3 piezas. Las 3 piezas van a ser así, van a ser de 3 centímetros por 2 centímetros. Entonces como el grosor del Porexpan es de 2 centímetros, nos queda igual, de 2 centímetros cuadrados y de 3 centímetros de altura. Ahora vamos a tomar el cúter o el bisturí y le vamos a quitar las puntas. Entonces vamos a tener en cuenta de dividirlo bien y cortar las puntas así. Entonces para hacer unos barriles vamos a quitar así un pedazo, no es necesario que lo llevemos hasta el centro totalmente, y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Quitamos estas puntas ya después de tener la pieza así, lo que vamos a hacer es tomar una lima para uñas, la lima que utilizamos para limarnos, y vamos a comenzar a pulirlo. Listo, vamos a hacer esto con cuidado sin aplicar demasiada presión. Entonces vamos a comenzar a pulir así en todo el contorno, en la parte de arriba, en la parte del medio. ¿Sí? Él va tomando esta forma, lo vamos puliendo y él nos va a quedar así. Entonces aquí ya tenemos pulida la parte de arriba, de abajo y del centro. Después de tener esta pieza así, entonces vamos a pulirla un poco más aquí en esta parte. Entonces con la lima vamos a pulir aún más. Después de tenerla pulida, entonces aquí ya tengo adelantado, vamos a, miren así, nos queda de esta manera. Después de tenerlo así, entonces cortamos un poco más en la parte de arriba y la de abajo para que nos quede ya un tamaño más pequeño, y la parte de arriba y abajo la pulimos un poco con la lima. ¿Listo? Entonces ya nos va quedando de esta manera. Y para dar una forma adicional, entonces vamos a tomar el cúter y vamos a hacer un pequeño corte. Le vamos a sacar una tajada muy pequeña. Entonces, para que nos vaya quedando así, y hacemos varias, así en todo el contorno. Entonces podemos dividir en cruz y esa volver a dividir para sacar varias franjas, y ya nos queda listo para comenzar a pintar.
Primero con un color marrón oscuro vamos a utilizar un pincel muy pequeño, muy delgado y vamos a aplicar en esta parte, en las ranuras que hicimos. ¿Listo? Vamos a tratar de rellenar todas esas ranuritas. Se nos unta un poco por fuera, ¿ves? Tratamos de quitar el exceso. Y después de haber rellenado todas las franjas, ahora vamos a utilizar un tono ocre y vamos a pintar el cuerpo del barril. Yo descargo un poco el pincel, siempre lo descargo un poco y simplemente vamos a pasar. Vamos a pintar toda la superficie, dejando que quede lo que hicimos sin cubrir. Miren, y así debe quedar. De igual forma, las manchitas que de pronto alcanzan a quedar un poco nos sirven para dar una variación de tonos, para que el color no quede muy parejo. Ahora vamos a utilizar un tono terracota y aplicando la misma técnica, solo que en esta ocasión vamos a descargar mucho más el pincel. Listo, entonces ya saben, en un trapito, en un trozo de tela viejo que no utilicen, es para descargar el pincel. Entonces lo descargamos más, debemos descargarlo bien. Utilizamos la técnica brocha seca. Listo, entonces ahora lo vamos a pasar suavemente. Vamos a pasar en la parte de arriba, en la de abajo, y en esta parte la vamos a pasar muy suave, también así en la parte de arriba, en la de abajo y un poco en el centro. Vamos a variar el tono. Recuerden, es un poco de pintura muy suave, una sombra. Después de haber dado ya esta sombra, vamos a utilizar nuevamente el pincel, es un 000, uno bien delgado, para delinear, y con pintura de color marrón, nuevamente la que utilizamos al principio, vamos a hacer unas vetas como la madera. Listo, miren, así, suave. Vamos a hacer unas veticas. Estas veticas, después de que las tracemos con el dedo, vamos a colocarlo así, para que se fijen, no se vayan a correr. Listo, amigos, así, simplemente ya vamos a darle una apariencia más a madera antigua. Suave. Para hacer estos barriles de vino. Listo, amigos, y ya cuando esté bien seco, miren, ya se ha secado la pintura. Ahora vamos a cortar unas tiras muy delgadas de foamy o goma eva de color negro, y estas tiritas las vamos a pegar en los extremos con silicona caliente. Miren, acá vamos a pegar así, muy poca silicona. Entonces vamos a pegar aquí en la parte de arriba, abajo vamos a pegar cuatro franjas. Listo, entonces cortamos al tamaño que es. Vamos a pegar una aquí, otra seguida como a 5 milímetros, y abajo lo mismo en el extremo y a 5 milímetros, ya para que quede listo nuestro barril. Amigos, y así queda el barril, miren, queda listo para utilizar. Entonces pues vamos a hacer varios barriles para que en el proyecto se vea muy bien. Amigos, en este proyecto voy a utilizar este musgo ecológico o musgo artificial. Ya lo tenía, si ustedes han comprado o tienen algo parecido a esto, entonces pueden utilizarlo. Entonces de este lo que voy a hacer ahora para hacer un accesorio o un adorno para nuestro proyecto es sacar de estas fibras, miren que son delgadas. Si de pronto son muy largas, pues la podemos cortar. Y voy a utilizar también de esta nieve, le llaman nieve o no sé cómo lo consigas en tu país. Mira, son estas bolitas de pork spam, de icopor.
y con esto y un poco de pegamento. Listo, entonces sacamos fibras de esto, vamos a hacer bastantes de esto. Bien, entonces vamos a poner en una bolsa para que no se nos riegue y voy a utilizar pegamento blanco. Ya con el pegamento blanco sencillamente lo que hago es introducirlo. Vamos a ver qué distancia, más o menos calculamos la distancia de 1 centímetro y a esto le vamos a untar el pegamento. Listo, así cuando queda, lo que hacemos sencillamente es introducirlo en las bolitas y las que se peguen, vamos a hacer esto así, ellas se van a pegar unas, otras se van a caer, entonces lo que podemos hacer es empujarlas un poco para que nos quede más compacto, para que nos vaya dando esta forma. Listo, entonces de estos vamos a hacer bastante. Primero los hacemos de esta manera, los vamos a dejar en una parte quietos hasta que se sequen y después de eso ya podemos pintarlos. Bueno amigos, aquí ya tengo listos mis racimos de uvas. Entonces después de que se secó lo que les mostré anteriormente, muy bien, que se hubiera secado muy bien, entonces apliqué pintura color vino tinto con un pincel con cuidado, lo pintamos y después de que pintemos todas las que hicimos las dejamos secar. Ya después de eso, si quieren, le pueden dar otra mano y quedan listos nuestros racimos de uvas. Miren, hice bastantes para decorar lo que vamos a hacer. Listo. Aquí en esta parte ya está completamente seco lo que hicimos, dejé pasar un día completo, queda bien seco. Ahora entonces, para iniciar vamos a aplicar pintura, en este caso aquí voy a aplicar pintura color negro, todo lo que es este muro y esta parte del piso, listo, por todos lados. Y aquí en esta parte voy a aplicar color verde. Entonces un tono verde para afuera y color negro. Vamos a aplicar una base completa, lo vamos a cubrir muy bien, dejamos secar y así debe quedar ya pintado. Miren, ahora vamos a tomar un poco de color marrón claro y vamos a comenzar a aplicar miren, entre esta parte de las rocas, ¿sí? No encima sino por los lados. Vamos a aplicar un poco, entonces tomamos un trapito, descargamos, no manejamos el pincel tan cargado y lo vamos pasando por toda esta parte. Listo, entonces ya saben, descargamos, vamos pasando así, simplemente es para dar un tono diferente a esta parte, no necesitamos que quede totalmente pintado, simplemente vamos a dar una tonalidad diferente a esta parte. No importa que se nos unte un poquito las rocas, pero pues lo mejor es procurar que no se vaya a untar demasiado. Miren, así simplemente, y vamos a hacerlo en toda esta parte. Bueno, y así debe quedar. Miren, como pueden ver, entonces solamente aplicamos un poco de pintura entre las rocas y solamente acá en la base. Ahora vamos a aplicar una capa de color gris ya en todo lo que es el muro y en las piedras. Entonces vamos a usar un color gris claro, aplicando de la misma manera. Entonces aplicamos y descargamos el pincel. Este lo vamos a descargar bien. Y vamos a pasar suave encima de las piedras, tratando de no untar mucho por la parte de afuera. Entonces utilizamos un pincel pequeño y vamos a pasar así, es lo que es en esta parte del suelo. Listo, en la parte del suelo vamos a tener especial cuidado de que solo sea en las piedras, y en el muro ya lo podemos aplicar un poquito con más confianza. Así lo vamos a pasar de esta forma. Listo, miren,
vamos pasándolo, que se vaya cubriendo. Entonces podemos utilizar, como les dije, un pincel plano, puede ser así pequeño, un poco más grande, y vamos a cubrir todo lo que está de negro. Miren amigos, quería mostrarles un poco más del procedimiento para que ustedes vean cómo se hace. Aquí ya pinté el muro, que sea más fácil, y en la parte de las rocas, para que no unten esta parte café, entonces vamos a usar un pincel plano pequeño. Como ya saben, lo descargamos y simplemente vamos dando toques sobre la piedra, así. Debemos descargar bien el pincel para no pintar demasiado. Miren, vamos dando los toques así, concentrándonos en pintar solo la roca. Solamente es dar una sombra, no tiene que quedar totalmente pintado, ¿no? Miren, con pequeños toques, así lo vamos a hacer. Y de igual forma, ya después, como vamos a aplicar otro color, entonces vamos a hacerlo en una forma similar. Listo amigos, así completamos toda esta parte ahora. Y así queda listo ya para aplicar otro tono. Listo, bueno amigos, entonces ahora voy a utilizar dos tonos, un tono ocre y un tono terracota. Entonces de estos vamos a aplicarlos con pinceles pequeños, planos pueden ser. Vamos a aplicar así como venimos haciéndolo, descargando el pincel, y vamos a dar toques. Entonces esto lo vamos a hacer en diferentes puntos, listo, no nos vamos a concentrar en una sola, simplemente vamos a dar toques así. Vamos a elegir al azar, miren, así vamos aplicando. Primero lo podemos hacer con un color o podemos intercalar con el otro tono. Vamos a hacer lo mismo. Entonces podemos elegir una sola. En este caso vamos a combinar, vamos a hacerlo por ejemplo en una sola roca, o también podemos combinar podemos dar tonos diferentes así, intercalados. Una sola roca, algo muy leve, muy suave, ¿ya? No debemos saturar de color, pero entonces lo vamos a hacer así, intercalado. Podemos dejar unas rocas totalmente grises, otras darle combinación, otras dejarlas de un solo tono, y así nos va a quedar una variación bien agradable. Miren cómo queda. Entonces ya apliqué las diferentes tonalidades en esta parte, y también apliqué un poco de color ocre en la parte del muro. Esto ya por todos lados. Ahora vamos a tomar un poco de color blanco, vamos a aplicar, hacer la misma aplicación, pero entonces descargamos muy bien el pincel y lo vamos a pasar así en diferentes direcciones, ya para realzar y dar un poco de envejecido a la piedra. Listo, miren, así le vamos dando una pasada. Entonces ya con esto queda casi lista esta parte de las rocas. Miren, así lo vamos pasando, y también lo vamos a hacer en esta parte del muro, siempre aplicando y descargando la pintura en el trapo. Como se va viendo. Listo, ya con esto le damos el envejecido. Bueno, aquí entonces ya tengo terminada esta parte en lo que es color. Ahora vamos a tomar palitos de brocheta y vamos a armar una estructura en esta parte. Listo, entonces
primero vamos a tomar medidas sobre la estructura, ya, porque dependiendo del tamaño que ustedes lo hagan, como les quede, entonces así pueden variar las medidas. Entonces aquí vamos a cortar un palito que sobresalga un poco de acá, aquí en esta parte, miren, en esta sección de acá, palito que quede un poco más largo de esta parte, otro de acá de la parte de atrás, vamos a hacer otro para acá y otro para acá. Esos palitos cuando armemos la estructura van a quedar sobremontados, listo, entonces hay que tener en cuenta, por eso son más largos. Entonces primero vamos a trabajar con estos dos. Para esto también vamos a cortar por lo menos 20 a 24 palitos de 9 a 10 centímetros de largo. Aquí les quiero mostrar que esto le dio un poco de textura, quitándole el redondo que queda, que este palito tiene normalmente. Si ven, es bien fino, bien pulido. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar el cúter y quitarle un poco esa perfección, ya. Entonces le vamos a hacer a todos los palitos esto. Entonces ahora vamos a tomar, como les decía, estos dos palitos de acá y a estos vamos a armar la estructura. Entonces para eso vamos a tener en cuenta de que vamos a pegar estos palos así, vamos a pegar por esta parte. Entonces debemos siempre tener aquí en cuenta dónde van a quedar, listo. Entonces va a ser uno por acá, otro por acá y vamos a pegar otro por acá. Entonces para eso podemos tomar un lápiz y marcar. Entonces ya sabemos que este va a quedar acá sobresalido. Vamos a hacer una marca aquí, otra acá y otra en esta parte. Entonces aquí ya sabemos que debemos pegarlos en esta posición. Acá en la parte de atrás vamos a hacer lo mismo. Esta parte no exige algo que quede tan exacto, pero entonces vamos a marcar así. Acá atrás le podemos poner 3 también más largos. Listo, ya con estas marcas, entonces ahora sí vamos a pegarlo. Ustedes si quieren lo pueden pegar con silicona. Normalmente para esto utilizo el pegamento blanco. Entonces voy a colocar un palito abajo para que me quede derecho y simplemente en el punto o en la marca que hicimos vamos a colocar un punto de pegamento. Esto lo vamos a pegar así, de esta forma, que quede salido arriba. Entonces pegamos aquí y aquí vamos a hacer lo mismo, a pegar en las 3 secciones y lo vamos a dejar secar muy bien. Bueno amigos, quería mostrarles un poco más de aquí el procedimiento. Entonces, como pudieron ver, como les expliqué anteriormente, pego la parte de arriba. Estas son las dos primeras que pegamos y las otras dos las pegamos de igual forma, pero el palito lo dejamos un poco más corrido hacia abajo. ¿Sí ven? Aquí está más salido las que son de esta parte. Las de esta parte, que son estas dos, dejamos el palito, lo pegamos un poco más hundido. Listo, entonces como este va a montar por encima de este, debe quedar más corrido hacia abajo. Y ahora sí, lo dejamos secar para continuar. Después de dejar pegar muy bien estas piezas, miren, ya las podemos manipular. Debemos dejarlas por lo menos una hora, preferiblemente, que seque y que fije muy bien el palito. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ubicarlas en la base. Entonces ya sabemos que unas piezas van en esta parte y las otras van aquí. Aquí les quiero mostrar que ubicamos las piezas y vamos a marcar en donde van a quedar. Listo, entonces marcamos y de una vez también podemos perforar, podemos hacer una presión con el lápiz y después podemos agrandar un poco el agujero con otro palito. Listo, ya después de tener esto, entonces podemos ubicar las piezas en esta parte
Aquí provisionalmente las voy a colocar, y después de ubicarlas entonces agregamos pegamento en la base, las vamos a fijar. Entonces aquí ya introduje el pegamento ahí en los agujeros y vamos a comenzar a pegar. Entonces estas piezas vamos a darle una fijación adicional con un poco de silicona caliente en esta parte. Entonces aquí vamos a aplicar aquí un poco arriba, no tan al borde, para que nos dé una fijación adicional. Ubicamos bien en los agujeros que ya habíamos hecho. Listo, miren acá, y en esta pieza con ese murito del lado de allá. Vamos acá, introducimos esto. Se nos va a demorar también en secar. Si ustedes quieren, acá abajo en vez de pegamento pueden aplicar silicona caliente también, entonces ya va en gustos. Y después de armar ya esta estructura, esta parte de acá, vamos ahora a colocar palitos atravesados. Listo, entonces de igual forma como hicimos, aplicamos un punto de pegamento y vamos a comenzar a darle más estructura. Vamos a amarrar más la estructura. Listo, vamos a colocar así los palitos separados. Aproximadamente vamos a colocar 4 acá. Vamos a colocar otros 4 en esta parte, pegándolos. Aquí simplemente estoy mostrando la ubicación. Listo, más o menos una separación de esta manera. Y aquí vamos a colocar uno así atravesado. Entonces lo pegamos, lo vamos a dejar secar muy bien. Ya después de tener esto pegado, entonces vamos a trabajar acá en la base. Mientras se va secando aquí lo que hicimos, entonces ahora vamos a trabajar en la base como les dije. Vamos a aplicar pegamento y vamos a vertir, o si ustedes lo quieren dejar así, queda muy bien ya con la pintura que tiene. Entonces yo lo que voy a hacer es aplicar pegamento y voy a vertir un poco de césped artificial. ¿Listo? Entonces simplemente esparcimos el pegamento como lo hemos hecho en otros proyectos. Así. Y vamos a cubrir todo lo que pintamos de color verde con césped artificial. Listo. Ya después retiramos. Cuando retiremos el excedente, acá lo voy a retirar un poco, mejor esperamos que se seque un poco más para que no se nos suelte los palitos, como lo que me pasó acá. Listo, pero de igual manera era para mostrarles, para que nos quede así. Ahora sí, lo dejamos secar muy bien y continuamos. Bueno, aquí ya dejé pasar una hora y están muy bien pegados los palitos. Listo, ya no se van a caer. Después de esto, retiré el excedente del césped artificial que pegamos en la base. Y este arbolito también lo pegué antes de aplicar el césped. Es un arbolito que elaboré, unos árboles que hice en otro video. Aquí les dejo el enlace para que ustedes puedan visitar el video si lo quieren hacer. Listo, queda muy bien como un detalle adicional. Bueno amigos, ahora en la parte de la estructura, si ustedes quieren lo pueden dejar en ese tono, pero yo voy a utilizar un color marrón claro y le vamos a dar un poco de color. Listo, entonces descargamos el pincel
Y lo que vamos a hacer es dar pinceladas muy suaves, no queremos cubrir en su totalidad los palitos, simplemente dar un color, una tonalidad. Listo, vamos haciendo así. Bueno, después de haber pintado los palitos, entonces lo que vamos a hacer es tomar el musgo artificial, y vamos a escoger fibras que sean largas. Listo, escogemos estas fibras y las vamos a enrollar en los postes, en todos los postes, y aquí en esta parte de arriba, por los bordes, podemos enrollar un poco. Simplemente aplicamos un punto de silicona en un extremo, en la parte de abajo, esperamos que se seque y enrollamos y lo aseguramos en la otra punta. Listo, así pueden ver cómo queda. Ya después de tener esto así, tomamos los racimos de uva que habíamos hecho y los vamos a comenzar a pegar. Entonces miramos que queden hacia abajo, tratamos de doblar así la fibra para que nos quede colgando, y vamos a comenzar a pegarlo en diferentes puntos, así que queden en diferentes puntos todos los racimos colgando. Listo, entonces simplemente colocamos un punto de silicona, lo ubicamos y sostenemos un momento mientras se seca, y así lo vamos a hacer en toda esta parte de arriba. Bueno, y así queda listo ya con todos los racimos de uvas pegados. Miren, lo que hice fue ir colocando uno a uno con un punto de silicona, como les había mencionado, y lo vamos trenzando. Listo, miren acá cómo se ve en esta parte. Ahora ya en esta parte de arriba vamos a colocar el musgo. ¿Sí? Entonces vamos a sacar por porciones, lo aplanamos, tratamos de hacer pedazos, aplicamos la silicona y vamos a irlo pegando. Listo, lo que él quede, porque como esto son trozos, se va cayendo. Entonces vamos a poner acá la silicona y con mucho cuidado vamos a ir pegando. Listo, entonces vamos colocándolo de esta manera, así, lo que se vaya quedando adherido lo vamos dejando. Listo, no vamos a aplicar demasiado, que no nos vaya a quedar muy exagerado, muy tupido acá en la parte de arriba, y así lo vamos a ir colocando en toda esta parte para que se vaya viendo de esta manera. Listo amigos, y así queda ya terminada esta parte. Colocamos el musgo para que simule que es la planta de la uva. Listo, ya después de que esté pegada, retiramos un poco del exceso con unas tijeras, podemos podar un poco para que quede más organizado y que se vea así de esta manera. Ya teniendo esta pieza así ya casi terminada o terminada, entonces lo único que queda es dar un poco de decoración. Si ustedes pueden conseguir ollitas, ánforas, así podemos pegar un punto de silicona, así, una a cada lado, y vamos a utilizar los barriles que hicimos al principio para colocarlos en esta parte. Entonces lo único que vamos a hacer es pegarlos en este lado, y así queda terminado nuestro proyecto, este viñedo, para que ustedes lo utilicen en sus belenes. Espero que les haya agradado el proyecto, que sea de bastante utilidad todas las técnicas o lo que les enseñamos aquí, y que hayan disfrutado elaborándolo. Muchas gracias por acompañarnos como siempre, y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.